Bueno, hoy vamos a hablar también sobre el temor de Dios. Solo que hoy vamos a hablarlo de otra perspectiva, de otra forma. Ustedes saben que nosotros tenemos un solo evangelio. No tenemos 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablaron el evangelio. Entonces, cada uno habló de una perspectiva diferente. Es como que hay un choque de auto, cada uno está en un ángulo, cada uno cuenta. Y en la unión de los 4 tenemos el evangelio completo, pleno de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar sobre el temor de Dios, pero solo que de otro ángulo, de una forma más práctica. Por eso el tema va a ser evaluarse a nosotros mismos si tememos a Dios en la práctica. Porque maravillosamente que uno escucha, preciosas las palabras que el hermano trajo, maravilloso es que podamos volver a escucharlos, volver a meditar en ellos. Pero el punto cardinal es que tenemos que evaluar a nuestras vidas si realmente tememos a Dios en la práctica. Porque estoy seguro que si pregunto, hermanos, ¿quién teme a Dios? Estoy seguro que todos levantamos la mano y dijimos, yo temo a Dios. Estoy seguro de esto. Estoy seguro. ¿Y saben por qué traje ese mensaje? Porque uno analizando y conociendo la Biblia, desde el principio hasta el fin de la Biblia, dentro del pueblo de Dios, es donde se encuentra, hermano, la mayoría de los que no tienen temor a Dios en la práctica. Si analiza la Biblia, se va a encontrar que allí, dentro del pueblo de Dios, a donde realmente no hay temor de Dios, en la práctica, en el vivir. Por eso, hermanos, no importa lo que sabemos. En parte importa. Pero al final de cuentas, no importa lo que sabemos, sino importa lo que vivimos. Porque lo que vivimos es lo que demuestra realmente lo que sabemos. Lo que vivimos revela realmente lo que somos. En la teoría y con los labios, hermanos, todos confesamos temor a Dios. En la práctica es donde realmente revelamos lo que somos. Y quien tiene ya un largo camino se da cuenta de esta realidad notable y lamentablemente cada vez está en aumento, donde les confieso que el mayor dolor que yo tengo, que veo en medio, y hablo de una forma general, no estoy me refiriendo acá, estoy hablando de una forma general, en ese pueblo que se dice evangélico, que se dice el pueblo de Dios, donde se encuentra la mayor falta de temor a Dios. En la vida, el representar a Cristo, el revelar a Cristo en nuestras vidas, es ahí donde nos encontramos la mayor falta de temor a Dios. Voy a leer un versículo solo hoy, que está en Proverbios 1:7. Proverbios 1:7, un versículo conocido por todos, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando Salomón escribió ese versículo, hermanos, nosotros siempre lo usamos, este versículo, diciendo que, ¿viste? Salomón está hablando, los sabios son los cristianos y los necios son los no cristianos. Eso es lo que viene a la mente de los evangélicos. Vamos a decirlo así para no generalizar. Cuando se habla de esto, entendemos que Salomón estaba hablando, haciendo comparación entre el pueblo de Dios y los ateos. Pero Salomón no estaba escribiendo a una audiencia atea. Salomón, hermano, estaba escribiendo a una nación que conocía que todos eran creyentes y formaban parte de la religión judía. Ninguno de ellos decía, no creo en Dios. Todos creían en Dios, todos conocían los ritos, todos hacían las costumbres.
Todos festejaban las fiestas religiosas que tenían. A esa audiencia, Salomón escribió. Nuestro problema, hermano, es que al perder el contexto histórico, hacemos una interpretación actualizada, pero equivocada. Y decimos que Salomón estaba se refiriendo a creyentes y a ateos. Y Salomón no estaba refiriendo ni a ateos, ni a agnósticos, ni a evolucionistas, sino estaba hablando a un pueblo que todos conocían a Dios y en sus corazones creían que temían a Dios. Salomón estaba se refiriendo al pueblo de Dios. Y que en medio de este pueblo hay unos que temen a Dios y otros no, en la práctica. Y por supuesto que cada uno de esos dos grupos cosechará las consecuencias de su real condición. Evaluamos un poquito ese versículo de Salomón. Abre ahí, Salomón 1:7, y evaluamos una interpretación expositiva rápida. En el principio, Salomón habla que el comienzo, que lo más importante de todo, de la sabiduría, y acá sabiduría en hebraico es das, que quiere decir conocimiento, saber y instrucción. Acá sabiduría, la palabra, el principio del conocimiento, del saber y de la instrucción es el temor. La palabra temor viene de la palabra raíz de la palabra yarré, que quiere decir moralmente se refiere reverencia por hablar a Dios. Y es una referencia causada, escuchen, es una referencia causada por miedo, susto y espanto. Esto es lo que el diccionario original lo dice. Entonces, si queremos suavizar esta palabra, la sacamos de su origen. Yarré en hebraico quiere decir temor, miedo, susto, espanto. Pero también habla de reverencia, que proviene de esta raíz. Después Salomón dice, los insensatos. ¿Y quién son los insensatos? Acá la palabra insensatos en hebraico quiere decir los necios, los fatuos, los tontos. Ese es el significado de la palabra. ¿Qué hacen los insensatos? Desprecian. ¿Y qué quiere la palabra despreciar? Despreciar quiere decir tener en poco. No tomar en cuenta cómo debe ser. Ese es el origen de la palabra. Desprecia no quiere decir que dicen que no, esto es lo inventó el hombre. No. Acá es la práctica. Es muy importante, ¿entienden? Salomón está hablando a gente que no rechaza la Biblia, sino no la tenía en cuenta. Cuando querían tomar una decisión, lo primero que corrían a lo que creen, a lo que piensan, a su habilidad, a lo que su cuñado, su tío, su padre, su madre le decía, no a lo que Dios decía. Entonces las tenían en poco, no las tomaban en cuenta como debe ser. Desprecian la sabiduría. Y a la segunda palabra sabiduría que tenés en tu versículo, ahí sí, diferente de la primera, porque esta palabra quiere decir hukma, es la misma palabra hebraica que la misma palabra árabe, es la misma palabra, hukma, ahí sí significa discernimiento, distinguir, entender, así para que tú entiendas, entender cómo actuar en cada situación según la voluntad de Dios. Por eso es que el necio, por más que dice que soy creyente, no puede hacer las cosas como Dios quiere, porque le falta el hukma, le falta sabiduría. Y esa sabiduría proviene del conocimiento, de conocer, de saber, de venir, de aprender. ¿Entienden? ¿Estamos claros? Entonces la primera palabra sabiduría y la segunda palabra no es la misma. En español se puso la misma, pero la primera es das y la segunda es hukma. Totalmente diferente. ¿Desprecian qué? La enseñanza. Y esta palabra viene del musar, que quiere decir reprensión, advertencia, disciplina y la instrucción. A eso Salomón estaba hablando. Salomón estaba hablando a quién? A pueblo que creía en Dios. A pueblo que tenía el Torah con ellos, los memorizaban a partir de los 12 años. Salomón para y
exhorta y predica a una multitud que creían en Dios. Y por eso les trae el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces, hermano, decir que el temor de Dios no produce miedo y terror en el hombre es una equivocación muy grande. Es una equivocación muy grande. No me juzgues hasta termine de predicar. Cuando conocemos la conexión entre el temor de Dios y la gracia de Dios, comprendemos realmente y disfrutamos del temor de Dios en un vivir placentero. Bueno, nosotros tenemos la bendición de conocer que también en el pasado, antes de la venida de Jesús, montones de gente entendió esto y vivió por la fe ese temor placentero delante de Dios. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en nuestro idioma. La electricidad, ¿produce temor y terror o no? ¿Te produce temor y terror o no? Si no te produce, traemos un balde de agua, te pongo el pie allí y te doy un masaje. ¿Te produce terror o no? Sí. Ahora, cuando tú la respetas sus reglas, respeta sus leyes, ¿es útil para ti o no? ¿Es placentera para ti o no? ¿Podés vivir sin ella hoy o no? Pero hoy vivís con temor. ¿Vivís con temor de ella? No. Ay de nosotros, no podemos vivir sin ella. Nos va un minuto y parece que el mundo se terminó. Pero ¿sabe qué? La disfrutamos porque respetamos su ley. Y hoy yo estoy bajo de ella y no tengo temor. Disfruto. Cuando voy a enchufar un aparato, disfruto. Disfruto. ¿Por qué? Pero disfruto ¿por qué? Porque respeto sus leyes y cómo debo vivir con ella. Entonces, hermano, las primeras palabras que Dios anunció cuando se reveló a una persona en el Antiguo Testamento, ¿usted sabe cuál fue? Una palabra que Dios siempre que se aparentía a una persona en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué es lo que Dios decía? ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal? La primera palabra, hermano, que se repite, que la vemos constantemente en el Antiguo Testamento, cuando Dios se aparecía a alguien, cuando el ángel de Dios aparecía a alguien, la primera que decía, no temas. No temas. Hermano, Dios es Dios, nosotros somos criaturas y creemos que Dios es un hombre. Y la Biblia dice, Dios no es hombre. Imagínate tú fuera de órbita. Imagínate entre las galaxias. Ahora imagínate el Dios que creó todas esas cosas. Que lo crees como uno como tú. Y pensás de Él como pensás en uno como semejante a ti. Eso es locura. Por eso es importante, hermano, entender la grandeza de ese Dios a quien adoramos y a quien servimos. Y por eso es importante conocerlo. Por eso que Jesús dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan. Un conocimiento real, vivo, pleno, eterno, interior. Abraham, el padre de la fe, lo primero que Dios le dijo, que si uno después quiere anotar, que si uno de Génesis, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo que no temas. No temas. Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será grande de sobremanera. ¿Por qué? Porque Dios sabe que su gloria es tan grande que lo primero que produce en el ser del humano, terror. Terror. A Jacob, Dios apareció y también le dijo, no temas. A Moisés, mira lo que Hebreos habla de Moisés cuando Dios apareció a él y estuvo con Dios. Dice así, es tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando. Cuando Dios, hermano, le apareció en Éxodo 3:6, le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué hizo Moisés? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es Dios. A Gedeón en Jueces, el ángel también le dijo, pasea contigo, no temas. Estoy citando
pocos pasajes de montones del Antiguo Testamento nos muestra. En Ezequiel, el profeta Ezequiel, cuando tuvo la visión de Dios, la visión, dice así 1:28, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, la semejanza de la gloria de Jehová, cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba y me dijo: oh, hijo del hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Que Ezequiel tuvo una visión de semejante de la gloria de Dios y que ya no tenía más fuerza. Se cayó por tierra hasta que el Espíritu de Dios vino y lo levantó. A Daniel, en el libro de Daniel capítulo 10, el ángel le repitió a Daniel 3 veces la palabra: no temas, no temas, no temas. Y Daniel dice que no tuvo fuerza. Cuando habló no tuvo fuerza, se cayó, no tuvo fuerza. Hasta que él dijo: levántate, y Dios lo levantó. Isaías, cuando entró al templo y vio la visión de la gloria de Dios, ¿qué dijo? Hola, ¿qué tal? Así como hablamos nosotros de Dios, como si fuera un colega mío, o como si fuera cualquiera. Hermanos, Isaías estaba asombrado. Lo primero que se dio cuenta, capítulo 6, versículo 5, entonces dice, hablando de Isaías: ay de mí, que soy muerto. Lo primero que Isaías tuvo conciencia al ver la gloria de Dios: ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, he visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta primera impresión que Isaías dijo: ni tú ni yo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí Isaías pudo soportar la gloria de Dios. Hermano, la presencia de Dios es aterradora por su gloria y por su pureza y por tu santidad. Es aterradora porque Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios omnipotente. Ustedes saben, ¿quién ya hizo el tour en Salto Grande? Si los hermanos no están con frío y quieren hacer una carencia, un favor conmigo, una compasión, para que yo no me derrito más, y apaguen esto, este. Ahí yo les agradezco mucho. Si no, no pasa nada, bajemos unos kilos más y no hay problema. ¿Quién ya hizo un tour en Salto Grande? Y cuando baja el ómnibus y llega a un lugar que hay una baranda de hierro. ¿Quién ya hizo? Y pone la mano en la baranda de hierro. ¿Qué pasa? Te levanta todo el pelo. Y siente un temblor. ¿Qué es esto? ¿Eso qué refleja? El poder que la energía tiene. Hablándolo en idioma nuestro. El poder que la energía tiene. Y allí no había electricidad. Allí no hay electricidad. Porque allí pasan los cables de alta tensión. Y uno queda asombrado porque uno bajamos y cuando pusimos la mano, la pucha, ¿qué pasó? Y digo, no se preocupa, eso es porque acá pasan los cables de alta tensión. Hay una gran cosa de energía, algo así. Y no estamos cerca. Ahora, hermano, habla de Dios que crió la energía. Es infinitamente, es muy lejos de comprender la grandeza y el poder de ese Dios. Para llegar a Él así simplemente, hola, ¿qué tal? Ahora le ponen una foto de flaco, le ponen una foto así, el flaco. O creo que podemos llegar a Él de cualquier forma, de cualquier manera, de tratarlo con cualquier cosa. Muchas veces llegamos creyendo que estamos haciendo un favor para Dios. Muy equivocado eso, hermanos. Por eso el temor de Dios nos lleva a entender quién es Dios. Cuando entendemos quién es Dios, hermano, todo nuestro ser se tiembla. En el monte de transfiguración,
¿Ustedes se acuerdan? Mateo capítulo 17. Dice la Biblia, 6 días después Jesús tomó a Pedro Jacobo, Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces dijo Pedro a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enmaradas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Hasta aquí estaba todo normal. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué pasó? Quedaron chochos los discípulos. El versículo 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron carcajada, como hoy hacen, ¿no? Hoy dicen, está lleno del Espíritu, y se tiran en carcajada, payasada, teatro. Hoy dicen, está lleno del Espíritu, hermano, y uno tiene vergüenza de decir que esas son cosas de Dios. Vi un video, dos famosos sentados en una escalera de un púlpito, carcajada y se riendo, y dice que están llenos del Espíritu. Por el amor de Dios, y eso es la presencia de Dios, hermano, que no la tengas. La presencia de Dios te lleva a quebrantar tu corazón. La presencia de Dios te lleva a tener paz con Dios. Cuando tú comprendes que es Dios, tú ya no entiendes que no es juguete, no es payasada, no es teatro. Los discípulos escucharon la voz de Dios y cayeron sobre sus rostros por tierra. Hasta que Jesús se acercó y les tocó y dijo: levantaos, no temáis. Levantaos, no temáis. Tuvo que Jesús tocar allí su mano y levantarlos. Ahora, ¿de qué habla esto, hermanos? Esto habla de cuán cercana está tu relación y intimidad con Dios. Esto lo que hace la diferencia, lo que va a hacer la diferencia en tu vida y en mi vida. Cuanto más conoces a Dios, más le teme. Y cuanto más conoce la gracia de Dios en Cristo Jesús, más comienza a disfrutar de esa comunión apacible, plena, gozosa, bendita, que te hace aproximar a Dios sin que tengas que tener temor y miedo. Esa es la gracia de Dios, la que saca ese temor. Saca ese temor porque soluciona el problema de tu corazón. Separa de tu vida el pecado que te hacía temblar delante de Dios. Por eso un cristiano genuino, cuando entiende lo que es la salvación, cuando comprende que es Dios, cuando comprende que soy yo, lo primero que hace se postra en tierra y dice: Dios tenga misericordia de mí, pecador. Dios tenga misericordia de mí, pecador. Y en esta humildad nos envuelve la gracia de Dios que está en Cristo Jesús. Y en el lugar de temor empezamos a vivir una reverencia, un amor, un gozo pleno con ese Dios que ya no lo temo más. Por eso el Espíritu Santo usa a Juan para describir esta realidad. Primera de Juan 4:8. Juan dice: en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Ahora, el cristiano, ¿qué hay? Dios, ¿qué ha derramado en el corazón del cristiano? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Es el amor de Cristo en tu vida y en mi vida la que te hace no temer más, ese temor de asombro, de miedo, de terror. El apóstol Juan en su primera carta dice así: en el amor
no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, ¿de qué amor está hablando Juan? Hermano, Juan habla del amor que conoce y que es conocido. Que obedece las normas porque sabe quién es el que ordena. Se somete a las reglas porque sabe que hay consecuencias en obedecer y no obedecer. Pero lo más grande es saber que el verdadero gozo, paz y plenitud, escuchen, el verdadero gozo, paz y plenitud son el resultado de este amor íntimo que perfecciona el corazón del ser humano, que eleva el corazón humano de un estado natural y lo lleva a un estado sobrenatural de conocer íntimamente a ese Dios soberano que reina sobre todas las cosas. Pero la gracia de Dios trae ese Dios que reina sobre todas las cosas y lo hace habitar dentro de ti. Para que esta gracia de Dios dentro de ti te lleve a ya no vivir más el temor y el terror, sino el gozo, la paz y la plenitud. Hermano, en esto se resume la gracia de Dios. Quiero mostrar un pequeño video a los que les gustan los animales. Este video es solo para hacer una pequeña reflexión. Acá tenemos, hermano, animales sumamente feroces. ¿Entendiste cómo es? No deja pasar todo. Un pasaje, pasarla. Dale. Dale, yo te digo. ¿Saben ese jaguar? En menos de 2 minutos mata a ese hombre. En menos de 2 minutos. Pasa un poquito. Ahí pasa. Ahí. No se asusten. Juega con él. Pasa. Pasa. Ahí. Ahí. Pasa un poquito. Ahí. Ahí están los elefantes. Se encuentran, el video después, si quieren, después en YouTube. Se encuentran con su verdadero, con los que crió. Ese después de tiempo. Se encuentran con él. Hermanos, una patada de un elefante, una trompada de un elefante reventa ese su criador. Y corren, al verlo, corren todos para estar con él. Pasa un poquito. Ahí, ahí. Miren ese osito ahí, lindo. Si querés una mascota en casa. ¿Ustedes saben, hermano? Un golpe de él dice que más de 300 kilos con la patada. Si le da al hombre una patada en la cabeza, 300 kilos, hermano, lo liquida. Ahora, ¿qué es lo que hace ese placer? ¿Qué es lo que hace? Pasa. Pasa de por lo baña. Pasa ahí. Pasa. ¿Pasa el animal? Pasa. Ahí está, ese vuelve a encontrar con su dueño, que es el león. Que en menos de 1 minuto, hermano, dice que puede matarlo, terminar con él. Mira. ¿Querés uno? No vaya al zoológico y haga eso, por el amor de Dios. ¿Te ve? Mira. ¿Te saben? En 20 segundos lo liquida. Lo termina. Pasa un poquito. Ahí. Ahí su antigua dueña, una señora con los 2 leones. Mira. Ahí apaga. Ahí apaga, ya terminó. Hermanos, ¿da para reflexionar algo sobre eso? Son todos bichos que en un instante liquidan cualquier hombre. Cualquier hombre. Ahora, los dueños que fueron allá, ¿tuvieron miedo? No. ¿Sabe por qué? Porque el amor ya sacó el miedo. Ahora yo te pregunto, ¿tenés miedo de un león? Ya es ridículo que tú me digas, yo lo respeto. Ah, bueno, vamos ya, vamos a ver si tú lo respetas. Te llevo de tarde. Te llevo de tarde, respétalo. Que solo con un de él te asombras.
Hermano, Dios, a eso quiero la reflexión. Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que eso. Que se comprenda, Dios es un Dios temible. La única forma que tú y yo podemos perder ese terror y ese temor, comprender y abrazar la gracia que está en su Hijo Jesús. Por eso dice la Biblia, Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo. Que no es tu amor lo que saca el temor, es el amor de Dios hacia ti que saca el temor. Pero no para que vivas de cualquier manera. No para que llevas a Dios como te da la gana, ponerlo en tu baúl y vivís a tu manera. Entonces, hermanos, vamos a ver el temor de Dios en forma práctica. Porque de eso se trata el Evangelio. Es muy importante que vemos las cosas, hermano, práctica. Mateo 15:8, de una forma explicada y parafraseada. Abrilo, pero yo voy a decirlo explicada y parafraseada. Lo que dice Mateo 15:5 en tu libro. 15:8, perdón. Decímelo en tu libro. Alguien me lo lee en tu libro, en tu Biblia. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahí está. Ahora yo voy a leerte explicada y parafraseada. No es por lo que dicen demuestran amor y reverencia a Dios, sino por los hechos y en la forma de vivir en relación a Él en cada área de tu vida. ¿Entendés? No es por lo que dicen demuestran amor y reverencia a Dios, sino por los hechos y en la forma de vivir en relación a Él en cada área de tu vida. Entonces, no es por lo que tú dices. Entonces, vamos a los ejemplos, que por supuesto, los resumí a lo mínimo que pueda. Porque eso era para 10 charlas quizás. Pero resumimos a lo que más pueda, para que yo pueda evaluarme, será yo soy, como yo estoy actuando en la práctica, como dijimos. En la teoría todos acá decimos, yo temo a Dios, yo tengo temor a Dios. Y nosotros podemos ser sinceros, pero podemos ser sinceramente equivocados. Por eso la palabra de Dios, hermanos, viene para sanarnos. La palabra de Dios hoy viene no es para que yo te apunte el dedo, porque esto, hermano, yo lo golpeé en mi corazón primero y lo golpeo en mi corazón. Entonces no lo mires como el hermano está hablando. No. Lo miras, si la Biblia lo dice, peleate con la Biblia, no conmigo. Porque yo soy como tú y lucho como tú y tengo que buscar la gracia de Dios todos los días como tú. Pero maravilloso hoy que tengamos un espíritu humilde de evaluar esto. Señor, yo me encuentro en esa condición. Señor, yo actúo de esta forma. Señor, en mi vida práctica soy así. Si no es, hermano, Dios nos invita al arrepentimiento. Entonces, primero, el temor de Dios se revela cuando nadie te ve. ¿Sabe? El temor de Dios se revela cuando nadie te ve. Y ahí voy a darles un ejemplo de José. De José, cuando estaba en el palacio, que fue vendido por sus hermanos, se separó de su familia, era uno de los más chicos de su familia. Sus hermanos lo vendieron, querían matarlo. Y todavía se encontró en la mano de Potifar, uno de los príncipes de Egipto. Y Dios le dio gracia para trabajar allí. Pero mientras que él trabajaba, la esposa de Potifar le puso los ojos a José. Y en un día que Potifar estaba de viaje, miró a José y se despertó el deseo de tenerlo. Y José, la Biblia dice que era sobre todos. Su patrón lo puso sobre todos sus bienes. Que era gerente de todo. No estaba ni estaba su padre, los hermanos alejaron, estaba fuera de su religión.
estaba solo, tenía la oportunidad de tener la gracia de la esposa del patrón. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Mano, la Biblia dice en Génesis 3, 39, 9, le contestó José a la mujer, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Es decir, mi patrón me dijo, puedo tocar en todo, menos en ti. Por cuanto tú eres su mujer. Mire solo el temor de Dios. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Qué tremendo. ¿Cómo yo haré este gran mal y pecaría contra Dios? José estaba solo. No había ley, no había nadie que le apuntaba el dedo. ¿Qué es lo que llevó a actuar como actuar? Su temor a Dios. Porque ese temor a Dios para José estaba en todo lado de su vida, en todas las circunstancias y en todos los momentos. Y su historia después lo llevaron a la cárcel injustamente, ella lo acusó igual, fue a la cárcel injustamente. Hermano, y después vemos la consecuencia del temor de Dios. Dios lo llevó a ser el segundo, no solo en la casa de Potifar, sino en todo Egipto. En todo Egipto. ¿Por qué? Porque cuando nadie ve, José sabía que Dios lo ve. Y ahí que está el valor. Venía acá y decía, te alabo, te bendigo, te entrego mi ser. Maravilloso. Maravilloso. Para eso estamos. Pero ¿sabe qué? Lo que va a valer tu valor mismo y mi valor mismo es afuera, cuando estamos afuera. Cuando estamos solos. Cuando estamos en un viaje. Cuando estamos en un ómnibus. Cuando estamos en otra ciudad solos. Cuando estoy en el trabajo con mi colega. Cuando estoy donde sea. Allí vas a revelar verdaderamente si temes a Dios o no. Allí va a valer. Por más que tú lo digas, y por más que tú gritas, y puedes escribir en las paredes de tu casa, yo temo a Dios, nada te sirve si en la realidad mismo no temes a Dios. Y sabe, como siempre dijimos, el tema nunca es entre ti y mí, entre yo y ella. El tema no es entre nosotros. El tema está entre yo y Dios y tú y Dios. Y eso es lo que va a valer en el fin de tu carrera. Segundo, el temor a Dios, hermanos, se revela en una entrega total al que llama. El que teme a Dios se entrega totalmente al que llama. ¿Quién te llamó para la salvación? Tú en un día así te despertaste y dijiste, bueno, la verdad tengo ganas de ser cristiano. Usted sabe, si tú estás acá, si yo estoy acá, porque la gracia de Dios te alcanzó. Porque la gracia de Dios te alcanzó. La gracia de Dios alumbró tu mente y tu corazón. La gracia de Dios te hizo ver cómo está tu condición. Y la gracia de Dios está trabajando en tu vida para transformarte. La gracia de Dios. El temor de Dios se ve al que llama. Y ahí tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham, Dios dijo, salga de tu casa, de tu familia, a donde yo te mostraré. No le dijo, dame un GPS o un plano, cómo voy a vivir, una cuenta en el banco, y esto, aquello. No, ¿qué hizo? Salió. Se entregó, confió, por eso llegó a ser padre de muchos pueblos. Obediencia, renuncia. Siguió confiado en Dios sin saber para dónde ir. Con familia, con ganados. Por eso llegó a ser, hermanos, Dios mismo lo llamó amigo de Dios. Dios mismo lo llamó a Abraham amigo de Dios. Santiago 2:23. Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué tremenda. Qué tremenda. ¿Qué fue esto, hermano? Temor. El temor que Abraham tuvo a Dios. Escucha, temor a Dios no quiere decir perfección. ¿Sabes? Temor a Dios no quiere decir perfecto. Porque hasta Abraham cometió macana. Pero ¿sabe qué? Cometió macana y se levantó y siguió en pos de Dios.
Y esas caídas y levantadas se fue perfeccionado. Como leemos en Primera de Juan, el verdadero amor es perfeccionado. ¿Por quién? Por Dios en tu vida. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo Dios perfecciona el temor en tu vida? Cuando realmente empieces a temer a diario. Pero en tu caminar te cae. Y ese temor te hace levantar porque te hace conocer el amor de Dios. Y te levanta y te va con mejor. Y te cae y te levanta con más ganas de servirle y honrarle en tu vida y en tu diario vivir. Y así Dios nos perfecciona. El temor de Dios se demuestra cuando estamos bajo presión. El temor de Dios cuando estamos bajo presión. Y ahí voy a traerles la historia de Daniel y sus 3 amigos. Daniel y sus 3 amigos eran príncipes de la nación de Israel. Su país fue invadido, fueron llevados cautivos, fueron llevados esclavos a Babilonia. Solo que la Biblia dice en Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel sabía quién es Dios. Daniel sabía por qué está de esclavo. Porque el pueblo de él, la nación de él, rechazó a Dios. Tenía temor de Dios en palabras, pero en la práctica no tenían temor a Dios. Y Dios mismo los castigó, les destruyó el templo, hizo terrible estrago en sus vidas y llevó un gran número de ellos esclavos a Babilonia. Y Daniel, como esclavo en el palacio del rey, decidió no contaminarse. ¡Qué tremendo! Decidió no contaminarse. Honraron a Dios, hermanos, en cada paso que vivieron. ¿Qué podía perder? Cuando Daniel y sus 3 amigos fueron a Babilonia, muchos judíos de los príncipes fueron también. Pero ¿sabe qué? Ni sabemos qué pasó. ¿Sabe por qué? Porque no tenían más temor a Dios. Y vivieron, bueno, ya que estamos con Babilonia, que seamos babilónicos más. Así como montones de cristianos. Son cristianos, pero no saben si es mundano o cristiano. Se considera cristiano solo porque viene a la iglesia, tiene una Biblia y porque se bautizó. Pero olor a Cristo, vida de Cristo de ver en sus vidas, no se ve. Tiene que usar un microscopio o telescopio para ver un rastro de cristiano, de temor de Dios en la vida. Y esta historia, hermanos, ustedes todos saben. Daniel, por ser fiel a Dios y por temer a Dios, lo echaron en la fosa de los leones. Los 3 amigos de él, por no doblarse delante de la estatua del rey, fueron tirados al horno de fuego. Y antes de ser tirados al horno de fuego, le dijeron al rey: no doblamos delante de ti, oh rey. Y ellos le dijeron claramente: Dios puede salvarnos, pero si no salva, igual nos vamos a doblar delante de tu estatua. En otras palabras, porque solo delante de Dios doblaremos nuestros corazones. Ese es temor de Dios. Cuando te presiona tu pariente, tu hermano, tu tío, tu coso, te burla, tus colegas de trabajo, ¿qué haces? ¿Qué haces si te dices, perdón, me voy al baño? ¿Qué haces? Yo no estoy diciendo para estar discutiendo, porque el cristiano no está llamado para discutir. Jesús no nos mandó discutir. ¿Qué haces? ¿Te escondes? ¿Haces excusas? Pregunta cómo fue Peñarol y Nacional para cambiar el tema. ¿Qué haces? O mostrar tu valor. Yo soy, sí, cristiano, hijo de Dios. Yo sí soy. Viva como tú quieres tu vida, pero yo sí soy cristiano. Amo a Cristo que me salvó y murió por mí en la cruz. Y mostras tu valor. Pero muestra tu valor en las palabras. Antes de las palabras, mostrarlas con tus hechos, con tu testimonio. El temor de Dios se revela en las circunstancias adversas de pérdidas y dolor. A ver, si tú tenés todo resolvido, está todo bien, no te pasa nada, y yo te digo, ¿temes a Dios? Y me decís sí. Bueno, no tiene ningún mérito. No tiene ningún mérito. A ver cuando te complica la situación, te echan del trabajo, te quedas escaso la comida en casa, el vecino
te llama de todo al mañana y su perro te ladra toda la noche. Cuando aparece la enfermedad y montones de situaciones cuando golpean tu puerta, ¿cómo es tu temor a Dios? ¿Cómo es tu temor a Dios? Y ahí tenemos la historia de Job. Por supuesto, nos vamos a leer la historia de Job. ¿Haces como Job o comienza a decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy cristiano, si yo te sirvo, pucha, esperamos premio de Dios, ¿no? Como que estoy haciendo favor siendo cristiano y así me tratás. Y si no lo haces, quizás solo el hecho de estar con una cara de plástico derretido, ya estás diciéndolo todo. Yo no estoy diciendo que si alguno pierde el trabajo tiene que hacer fiesta. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo en tu interior cómo reacciona delante de Dios. Y ahí tenemos un hombre que se llama Job. Que escuche, compare tu situación a él. Era un hombre muy rico. En un día perdió toda su riqueza. Perdió todos sus hijos, 10 hijos. Todos sus hijos, 10 hijos. Y ¿sabe? Para el colmo, perdió totalmente su salud. La Biblia dice que agarraba una teja y raspaba. Su carne se podría. Comenzó a podrirse. A ver, ¿quién acá sufre más que Job? Creo que ninguno. Pero ¿sabe qué? Con todo eso lo que le pasó a Job, mira lo que dice el capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza. Era el tiempo, era la forma de mostrar de que estaban en luto. Y se postró en tierra, reclamándole a Dios. Así. Y adoró. Se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Le pasa algo a nosotros, hermanos? Vivimos y lo primero que es, una palabra que dice, ¿por qué Dios me hizo eso? ¿Por qué Dios está? El lugar, ¿sabe por qué hacemos esto? Y voy a hacer un paréntesis. Los nuevos, por favor, los nuevos, si te pasa eso es normal. Que vamos a aclarar, tenemos 2, 3 hermanos de aquí que son nuevos. Eso es normal si tú cuestiones. ¿Por qué? Porque todavía sos un bebé espiritual. Sos un bebé espiritual. De aquí a 5 años, si tú vuelves con esa forma, no. Es de penitencia 3 días mirando la pared blanca. Estoy hablando a los que son viejos. Eso es lo que hizo Job. Adoró a Dios. Hermano, un montón de cosas que uno escucha de cristianos que ya tienen 30 años y que vienen y te preguntan, no sé por qué Dios me hace eso. Y una vez le dice, mira hermano, bienvenido, y se llama planeta Tierra. En este planeta Tierra hay enfermedad, van a chocar el auto, se cae granizo, va a caer encima de tu auto, no va a venir un ángel a hacer así. Si se va la luz, tu casa va a quedar sin luz, bienvenido hermano, planeta Tierra. Que Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Reaccionamos así porque no conocemos a Dios de verdad. Si conocemos a Dios de verdad, hermano, Él solo es que más que suficiente de todo. Y no estoy diciendo, hermano, que no sufrimos si perdemos trabajo, si no tenemos que comer, si no estamos enfermos. No estoy diciendo esto. Pero ¿sabe qué? Una cosa es que, Señor, tú me dices en todo me dé gracia. Señor, yo no entiendo, pero tengo que darte gracias. Sé que mi vida está en tus manos. Sé que tú, Señor, tienes la providencia. Tú puedes cambiar. Si quieres enseñarme algo en esta circunstancia, Señor, amén. Pero ayúdame a permanecer en tu temor. Eso debe ser la oración de quien verdaderamente teme a Dios. ¿Y sabe qué Dios dijo de Job? ¿Sabe lo que Dios dijo de Job? Dios mismo da testimonio de Job en capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, no sé qué diría Dios de ti o de mí a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso a Dios, apartado del mal,
y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. Ese es el testimonio que Dios da de Job. ¿Qué testimonio Dios dará de ti y de mí? Pensá. Yo creo que hay más testimonio que el diablo da de nosotros que Dios. Yo estoy seguro que muchas veces el diablo le dice a Dios, mira, yo no tengo nada que ver con eso. Ellos hacen esas macanas y después me echan la culpa a mí. Yo no tengo nada que ver con eso. Porque tenemos una generación que todo le echa culpa al diablo. Y hay cosas que el diablo se asombra. Estoy haciendo una broma. Hay cosas que el diablo se asombra y dice, ¿qué lo tiró? Eso no me pasó por la cabeza. Porque inventan tanta cosa en mi nombre y yo no sabía. ¿Y sabe qué? Increíble. Le enseñamos, el hombre le enseña al hombre las mentiras, el engaño. Porque inventamos tantas cosas, hermanos, no tiene nada que ver. Simplemente, ¿sabe qué? Son consecuencias de falta de temor de Dios en el corazón. Sigo adelante. El temor de Dios, hermanos, se revela frente al temor de los hombres. ¿Sabe? Tu temor a Dios se revela frente a los temores de los hombres. Moisés manda 2 espías a conocer la tierra. Eso después quieren mirarlo en Números 14. Josué manda 2 espías para ver la tierra que Dios le prometió. Y fueron allá, vieron la grandeza de la tierra, la abundancia, cosas tremendas, como Dios le había dicho, una tierra que emana leche y miel. Pero ¿sabe qué? Cuando volvieron 10 hombres, 10 de los 12, atemorizaron el corazón del pueblo, porque tenían miedo del pueblo que habitaba en esta tierra. Pero había solamente 2, Caleb y Josué, que dijeron, iremos y los comeremos comeremos vivos. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasó con los 10? Hermanos, el castigo de Dios vino sobre sus vidas, que Dios prometió que ninguno de ellos, ninguno de esta generación, entrará a la tierra prometida. Los únicos que entraron a la tierra prometida eran Josué y Caleb. Y Dios dice ¿por qué? Porque me honraron frente de todos. Porque me temieron. Mediante el espanto de los hombres, hermanos. Y esos hombres sabían quién es Dios. Y sabían que mejor temer a Dios que temer al hombre. Entonces, hermano, tu temor a Dios es menor que el temor a tu patrón, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos o a tus padres. Conocí a un hermano que se convirtió genuinamente. Y comenzó una lucha terrible en su hogar. La esposa no se convirtió. Hasta el día de hoy no se convirtió. Hasta el día de hoy. Y ese hermano comenzó a negociar. Y uno hablaba de, no, lo que pasa es que tengo problemas, si voy, y todo el mundo le aconseja, hermano, si va a esperar no tener problemas, hermano, nunca te vas a servir a Dios. ¿Sabe? Hasta que ese hermano tuvo que flaquear en la fe, tuvo que pagar un precio caro, del temor que tenía de su propia esposa, lo abandonó con otros, él abandonó a Dios, pero ella lo abandonó después. ¿Sabe qué? Y se tornó en una vida de miseria. Y uno mirando esta vida, hermanos, se da cuenta que si él hubiera realmente puesto su corazón en el temor de Dios por encima de todos, porque ese es el primer mandamiento, amar al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda fuerza, de todo tu entendimiento. Entonces el temor de Dios tuyo depende de lo que mi esposa me dice, o de lo que mi esposo me dice, o depende de los hermanos, o depende de mi patrón, o depende de mi empleado. Hermano, está frito. Está frito. El temor de Dios tiene que ser por encima de todos, hermanos. Pablo, ¿qué dijo? Si yo fuera a temer a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si vos temer a los hombres, no sería siervo de Cristo, hermanos. Elí pagó caro por temor a sus hijos. El libro de Samuel. Y Dios mismo le dijo, porque honraste tus hijos más que a mí. Y en el mismo día murieron los 2 hijos y murió propio Elí. Dios levantó un hombre que le temía frente
de todo y de todos. El temor de Dios, hermanos, se revela en obedecer, aunque parece locura, lo que Dios ordena. Aunque parece locura. A ver, tú lees la Biblia, dices, ¿cómo voy a hacer esto? Obedezca nomás. Dios te manda a obedecer. Cuando Dios, y ahí tenemos a Noé, cuando Dios mandó a Noé construir el arca. Imagínate que Dios te manda a construir una arca. A ver, si Dios te manda a construir una cosa para la nieve hoy, ¿lo haces? Yo te digo, mira, va a hacer una casa toda para la nieve, porque va a nevar acá en Salto. Y todavía Dios te dice, va a ser en enero. ¿Lo haces? Cuando Dios le mandó a Noé construir el arca, no había lluvia. Sobre la tierra no había caído lluvia. Imagínate, Dios le mandó a hacer una arca, no sé, de 40 metros, de 3 pisos, sin grúa, sin nada. ¿Lo haces? ¿Qué hizo Noé? Le enseñó a Dios, mira Dios, Señor, quizás tú no conoces Salto, quizás conoces Bariloche, pero Salto, te explico, Señor, en Salto no hay nieve. Estoy seguro que quizás nosotros hacemos así con Dios. Noé hizo, no. Noé, ¿qué hizo? Obedeció. Noé obedeció porque sabía quién estaba mandando construir el arca. ¿Y qué cosechó Noé? Se salvó él, su familia, sus hijos y sus nueras. Hermano, la falta del temor a Dios es demostrado por la falta de obediencia a la palabra. Aquí estuvo el miércoles, acá varios miércoles, abordamos la historia de Saúl. Entonces Dios le manda a guerrear contra Amalek. Y Saúl obedeció, fue a guerrear contra Amalek. Pero ¿sabe qué? Hizo a su manera. Hizo como él quiere. ¿Y sabe qué? Ahí por eso yo digo, nos engañamos a veces. Y Saúl estaba contento, Saúl estaba queriendo premio. Levantó una estatua para sí. Levantó una estatua. Lo que yo hice. Y cuando Samuel, el profeta de Dios, apareció, le corrió Saúl y le dijo, ¿viste? Yo obedecí. Hice lo que Dios me mandó. Y Samuel le dijo, ¿y ese barullo que escuchó allá de mugido de vacas? Ah, bueno, el pueblo quiso perdonarlo y traerlo como sacrificio. Y mira, así Samuel encuentra rey. Agag, perdón. Encuentra rey de los enemigos de Israel. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Saúl? Saúl esperaba premio. Por eso te digo, somos especialistas en engañarnos a nosotros mismos. Porque lo poco que hacemos creemos que estamos bárbaros. Mira lo que dijo Dios a Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y Dios lo desechó. Y nosotros vimos el fin de Saúl. Se tornó un hombre literalmente endemoniado, perturbado. Y se autoeliminó. ¿Por qué? Porque Dios sacó sobre él su mano. Es terrible. La falta del temor de Dios, hermano, es terrible. Ahora yo te pregunto, como cristiano, ¿tú cumples la palabra de Dios? ¿Te preocupa lo que Dios te ha dicho para ti? ¿O hacemos como Saúl? Este me gusta, este no me gusta, este me gusta, este no me gusta, este me cae bien. Yo a muchos le digo, saca esas páginas de la Biblia. Porque muchos dicen, a mí esto me parece no está bien. Bueno, sacarlo de la Biblia. Ponga una Biblia a tu manera. Hay unos que si sacan lo que no les gusta, quedará solo las capas. Te obedece. A ver, maridos, amáis vuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Esposos, ¿o se obedecen? Ama a tu esposo como Cristo amó la iglesia. Cristo amó la iglesia porque estaba perfecta, estaba completa, estaba plena. Estábamos podridos cuando Dios nos amó. Entonces, si Dios te dice, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, entiende que Dios no está te pidiendo favor, Dios está te mandando. Es una orden de Dios. Y ahí va a mostrar tu temor a Dios o no. Cuando te dice, mujer, respete a tu esposo, porque él es la cabeza de tu hogar, ¿tú lo respetas?
Tú lo respetas. Tú puedes gritar y hacerte el Jezabel en tu hogar. Pero ¿sabe qué? Es con Dios con que está tratando, no es con tu esposo. Es con Dios. Es una orden, Dios no está te pidiendo. Por favor, señorita, obedece a tu esposo, respeta a tu esposo, considera a tu esposo porque él es la cabeza del hogar. Dios te da una orden. Si tenés temor de Dios, tú obedeces. Hijos, honra a tu padre y tu madre. Es un favor, es una orden. Es una orden. Amaos unos a los otros, velándonos por los otros. Van a ser discípulos. Señor está pidiendo favor. Es una orden. Ahora, tu temor a Dios, lo que va a mostrar realmente en la práctica, si tú temes a Dios o no. O haces como Saúl, a mi manera. Lo que me gusta hago y lo que no me gusta no me hago. ¿Y sabe qué? Puedes vivirlo como quieres. Pero ¿sabe qué? En el día que te encuentras con el Señor, vas a te dar cuenta que ya no hay manera de arrepentirse. ¿Sabe qué? Entonces, hoy, si oye tu voz, no endurezca tu corazón. Bueno, la falta de temor a Dios, hermano, es demostrado por la avaricia en el corazón del hombre. Por la avaricia. Vivimos hoy en una generación donde le sacan el jugo a todo el cristiano. Le sacan el jugo. Venga, pacta, da, hace. Y le hacen una gran mentira. Y lo llevan a un temor estúpido. A un temor de negocio. Dale a Dios y Dios te da. Dale a Dios y Dios te da. Y Dios te da 100 a 1. Textos fuera de sus contextos. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nos vamos a otros extremos. Esa es la realidad. Nos vamos a otro extremo. En esta iglesia podemos decirlo esto claramente. Porque en esta iglesia nadie cobra por predicar. Nadie cobra por nada. Y todo lo que se saca en esta iglesia es para la iglesia. Ni se paga el salón, ni se paga luz, ni se paga limpieza, nada. Asumimos como familia. ¿Sabe por qué? Para no tener tropiezo al Evangelio de Jesús. Pero ¿sabe qué? También nos vamos para otro extremo. Nos tornamos avarientos. Nos tornamos avarientos. Comenzamos. Dios te da trabajo, tú comienzas. Es mi negocio, es mi esto, es mi placer, es mi viaje, es mi ropa, es esto y aquello. Y cuando tú llegas a la iglesia, levanta tu monedita y la pones en la cosa. Pon la monedita porque no es para mí. Yo no estoy viviendo de tu moneda ni de mi moneda. Pero ¿sabe qué? Estoy hablando del temor de Dios. Cuando tú temes a Dios, tú entiendes que tú sos parte del reino de Dios. Y que el reino de Dios no funciona solo de predicación del evangelio. Funciona también de recursos. No para que yo cambie mi auto. Ni que voy con mi esposa a Europa. No, nadie cobra acá. ¿Sí no sabe qué? Para que la obra de Dios crezca. Y acá podemos decirlo con libertad. Muchos de los hermanos que están acá son beneficiados por recursos que la iglesia saca. Pero ¿sabe qué? Cuando tú llegas y das tus miserables 10 pesos, quizás los únicos que tienen, y van a valer como la de la viuda, porque eso Dios sabe. Yo no estoy hablando reclamando de lo que tú das, porque nosotros decimos, da lo que Dios pone en tu corazón. Lo que estamos corrigiendo, actitudes de corazón. Actitudes de corazón. ¿Tenés el reino de Dios parte en tu vida? ¿Tenés el reino de Dios parte en tu vida? Tú dices, Dios me ha dado y soy parte, no para pactar con Dios. No sé, vos te das para que tú me das. No, esto no es bíblico. Esto no es bíblico. ¿Y sabe qué? Si tú no puedes dar de tu corazón, porque Dios no está esperando lo que tú das. Si tú no puedes dar, Dios sabe que tú no puedes dar. Pero ¿sabe qué? Si tenés temor a Dios, la obra de Dios, el reino de Dios necesita, el reino de Dios como está en esta tierra, necesita recursos de esta tierra para que avance y para que el pueblo de Dios sea beneficiados entre todos. Entre todos. Y lo que hacemos, hermano, en esa iglesia, lo digo sin vanagloria, ninguna iglesia casi lo hace. Porque vivimos preocupados a qué le pasa al hermano, qué tiene la hermana, qué tiene la hermana. Solo que claro, nosotros no venimos acá y contamos, mira hermano, fuimos a la viuda y la ayudamos. Fuimos al hermano que no está sin trabajo, le llevamos 2 canastos. Fuimos al hermano que tenía problemas y le hacemos. El hermano no podía hacer y lo hicimos. No tocamos trompeta, ¿sabe? Para ser ejemplo.
No tocamos trompeta, no, vamos allá, toma hermana, es silente, ¿ah? Toma, es silente hermana. Facebook, ayudamos a la hermana. Esto hermano, eso es estupidez. Eso es locura espiritual. Lo que hacemos delante de Dios, con conciencia delante de Dios. Y está totalmente nítido y claro lo que hacemos acá. La falta del temor a Dios, hermano. Termino ahí. He demostrado por la altivez del corazón de creer que podemos servir a Dios a nuestra manera. ¿Cuánta gente, hermanos? Y hablo de líderes. ¿Cuánta gente vive para servir a Dios? Y ¿saben? Un montón de ellos, no generalizo, por supuesto, hay temor de Dios. Hay hombres temerosos a Dios. Hay mujeres temerosas a Dios, por supuesto. Hay un remanente en todas las épocas, en todos los lugares, en todas las iglesias. Hay un remanente fiel a Dios y que verdaderamente teme a Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos servir a Dios con soberbia. Podemos servir a Dios con soberbia. Todo líder que subyuga vamos a decir así, subyuga la oveja, manotea la oveja, se vive como dictador sobre la oveja, es alguien que perdió el temor de Dios. Es alguien que perdió el temor de Dios. Hay lugares, hasta si tienen que comprar papel higiénico, tienen que ir a preguntarle al líder, ¿compro Elite o compro no sé qué otra marca? Es el temor del hombre y no el temor a Dios. Es verdad que tienen que respetar al líder, orar por ellos, por supuesto. Pero hay lugares, hermanos, que ya se perdió el temor de Dios. Hacen y deshacen, ya son como empresas. Se perdió el temor de Dios. Rey Usías, un hombre, ustedes después léelo en 2 Crónica 26, un hombre que comenzó bien su reinado, hizo lo recto. Pero ¿sabe qué? Inventó armas de guerra. Dios estaba con él. Pero ¿sabe qué? En un momento, su corazón quedó altivo. Su corazón se enalteció. ¿Y sabe qué hizo? Se fue al templo, quiso sacrificar en el altar. Y su hermano, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que tú puedes tener el temor de Dios. Conserva el temor de Dios en obediencia. Porque ¿sabe qué? Mañana quizás tu corazón se enaltece. La única garantía que tú y yo tenemos es perseverar constantemente en el temor de Dios a diario. Es la única garantía. Y Dios mismo trató. Dios levantó sacerdotes fieles que le dijeron al rey: no es tuyo sacrificar en el altar. No es tuyo. ¿Y sabe qué? Cuando Usías levantó su mano contra ellos, le tocó la lepra inmediatamente y empezó por la cabeza. Cuando pierde el temor de Dios, la lepra empieza en tu cabeza y ya había empezado en la cabeza. Cuando tu corazón comienza a enaltecerse sobre Dios y quieres hacer las cosas a tu manera y crees que tú puedes vivir a tu manera y hacer las cosas a tu manera, la lepra ya tocó tu cabeza. Y murió Usías con lepra hasta sus últimos días. Terrible. Terrible. Hermanos, ¿cómo tememos a Dios? Terminé. ¿Cómo tememos a Dios, hermanos? En la práctica, ¿cómo vamos a vivir en el temor de Dios? En la práctica, lo que va a valer, no lo que tú dices. Escucho gente y leo gente que dice: toda mi vida para el Señor. Mira, hermano, si depende de sus vidas, ¿sabe? Una alma no se gana en esta ciudad. Toda mi vida para el Señor. Son los más vagos, son los más perezosos. Son los que nunca están dispuestos. Son los reyes de sí mismos. Se han puesto así como Dios. Y dicen que Dios es todo en mi vida. ¿Sabe? Si Dios es todo en tu vida, muéstralo en tus hechos, en tu práctica, en tu vida en el cuerpo. Muéstralo. Jesús vino y mostró su vida en medio de sus discípulos. Si tú tienes el temor de Dios, lea Hechos capítulo 4. ¿Qué pasaba con los que se convertían? Tenían comunión unos con otros, tenían celo unos por otros. Vivían una vida de oración, de búsqueda juntos. No es un cristianismo barato hoy, a mi manera. Prefiero mirar Peñarol y Nacional de venir, escuchar estudio bíblico, estar con mis hermanos.
Prefiero estar mirando a Susana Jiménez de estar orando por la iglesia, de venir a orar. Esto tú lo llamas temor de Dios. Muéstramelo por la Biblia. Mostrámelo por la Biblia. Le dejo, hermano, los otros 2 versículos. Por eso la Biblia dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ese reino que hemos recibido, tengamos gratitud, y mediante ella servimos a Dios, agradándole con temor reverente. Con temor reverente. Y Pedro termina esta palabra diciendo, 1 de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, como, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, seguimos peregrinando. Seguimos peregrinando. Estamos seguros que estamos llegando al fin de nuestra peregrinación. Hermano, ¿cuánto más el temor de Dios tiene que dominar? No solamente mi mente, sino mi mente, mi corazón, mi boca, mis ojos, mis manos y mis pies. Que Dios nos bendiga, hermano, para que estemos y vivamos realmente en la práctica el temor de Dios. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque aprendimos el temor en ti, Señor. Gracias que ninguno de nosotros acá es ejemplo de temor a ti. El único estándar que tenemos es tú mismo, Señor. Por eso la Biblia dice que tenemos que seguir tus pisadas, tu ejemplo. Señor, viniste a obedecer al Padre. Y no fue fácil. Llevaste nuestras culpas y moriste muerte de cruz. Te llamaron, Señor, de inicuo. Te blasfemaron, te escupieron. No por nosotros, sino primero por tu temor a Dios. Y por obedecer a Dios. Y nos mostraste en tu propia vida que el temor verdadero es en la práctica, en la vida, en los hechos. Bendíganos, Señor. Bendíganos. Todos somos deudores de esta realidad. Te suplicamos en nombre de Jesús que tú nos bendiga. Para que podamos ir a ti, pedir perdón, así como tú esperas. Y así es como la vida del cristiano. Y así es como tú nos perfecciona para que cada vez podamos ser parecidos a tu Hijo Jesús. Señor, gracias. Permita que tu palabra sea sellada en nuestros corazones por tu Espíritu. Lo que falta de mi parte, Señor, que tú mismo complétalo en cada uno de nosotros para que podamos realmente correr esa carrera con gozo, sabiendo que hay gran galardón para aquellos que caminan en todos los ámbitos de la vida con tu temor en sus corazones. Te damos las gracias. Bendiga a mis hermanos, bendiga a aquellos que no vinieron, Señor, bendiga a aquellos que están enfermos. Danos tu gracia y guárdanos en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.